Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Bustacara y comenzaremos con la filosofía de la política. El libro comienza diciéndonos que, analizando la trayectoria del pensamiento político, se puede observar que ha imperado la idea de la política basada en el Estado y la soberanía. Sócrates, Platón y Aristóteles consideran que la forma más perfecta de sociedad humana es la polis, una ciudad-estado. Y para entender mejor el pensamiento de Platón y de Aristóteles, debemos entender que para ellos es fundamental tanto el concepto de virtud como el de estado. La virtud es en sí un valor en su máxima expresión. El estado. El estado para Aristóteles no es meramente teoría, sino que busca modelos de la vida práctica. Así que para Aristóteles la ética es interna a la política. Esta es la parte interior, es como la esencia de la política, la ética. Esto tiene que ver con un pensamiento que plantea Platón, su maestro, sobre el mundo de las ideas, donde, digamos, un ejemplo rápido sería el cuerpo, es lo sensible, y en el mundo de las ideas estaría el alma. Entonces la ética sería como esa esencia, esa alma, y la política en sí es lo sensible, el cuerpo. Platón eh, dice que la polis debe estar dividida en tres partes, con sus funciones y virtudes, para que sea más justa. Esta la divide dependiendo como de prototipos de ciudadanos en esta sociedad. Los gobernantes sería la primera, y su función sería la de dirigir a la ciudad. La segunda sería la de los guardianes, que su función sería la militar, la de defender a la ciudad. Su virtud, ser valientes. Los artesanos, su función sería proporcionar los elementos necesarios para la supervivencia de la polis, como alimentos y ropa. Y la virtud de los artesanos debería ser la templanza, ser capaces de no dejarse dominar por las pasiones. ¿A qué viene esto? Platón nos dice que todo este tipo de personas que vienen con esa clase de división de una sociedad, si llegaran a gobernar, ¿qué pasaría? Entonces, la timocracia, Platón dice que es el gobierno de los guardianes, el gobierno militar. La oligarquía sería el gobierno de los ricos. La democracia sería el gobierno de los artesanos, de la masa de los pobres. Y ahora, ya yéndonos con Aristóteles, Aristóteles también plantea algo muy parecido. Aristóteles les llama constituciones. Las plantea como algo bueno, o sea, como constituciones buenas y malas, o puras e impuras. Las buenas sería la monarquía. Eh, Aquí en la monarquía, algo que me gustaría resaltar es que Aristóteles también tenía un pensamiento parecido, digamos, a lo de el del mundo de la ciudad de Platón, pero sino que Aristóteles llama ser en potencia, que todo era un ser en potencia, todo tenía una capacidad de actualizarse, de ir cambiando, pero en sí termina, al final seguía siendo ese mismo inicio, esa misma esencia. Un ejemplo, la semilla. Una semilla, tú plantas algo y va creciendo y puede que salga un árbol, que crezca un árbol. Algo tan pequeño y después se termina siendo algo tan grande, pero termina siendo es lo mismo, dice Aristóteles, ¿no? Es la esencia, pues van creciendo, se va actualizándose. Y Aristóteles dice que tuvo que haber algo, tuvo que haber un comienzo, o sea, tuvo que haber como un motor que lo mueva todo. Y ese motor que lo mueva todo es Dios. Esto lo terminan cogiendo después a los romanos, pues, el pensamiento de Aristóteles, y con esto pues, la Iglesia Católica, y esto en la Edad Media hace prácticamente pues, que sea imposible que una teoría distinta a esto salga a la luz, siendo pues como ya sabemos, causando bastante muertos a grandes científicos de la Edad Media, quizás con grandes problemas como les le pasó a Galileo. Y es curioso porque Aristóteles es considerado el primer científico genuino de verdad a través del empirismo. Eh, Aristóteles, como decía, las constituciones, veía esto como las constituciones, que es la monarquía, entonces veía esto como el ser en potencia, entonces el monarca estaba ahí, tenía que estar ahí porque pues era escogido por Dios. No obstante, la monarquía sí se podía convertir en mala, se podía convertir en una tiranía. Él decía que esta podía ser la peor de todas. La aristocracia era la preferida de él y también de Platón. Decía que esta era la gobernada por los sabios, por los personas más, los filósofos en sí, que su gran virtud era la prudencia.
Pero esta aristocracia pues también podía tener la oligarquía, que unos cuantos eran los que pues, terminaran gobernando y al final no era lo mejor. La democracia. La democracia, como decía Platón, el gobierno de los pobres, por decirlo así, de los artesanos. Aristóteles dice que puede caer en la demagogia. No obstante, siendo la democracia la mejor si todo se va a lo malo. O sea, la democracia para Aristóteles es la mejor si quienes gobiernan son corrompidos. De aquí en sí hay una división de poderes, porque Platón plantea esta división de poderes cuando él habla sobre la administración de la justicia, cosa que tomará años después Montesquieu en la división de poderes, en lo que sería el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Como ya se ha hablado, el concepto de virtud va a ser algo realmente importante, siendo así que para Aristóteles la virtud más grande, ya siendo la virtud un valor en su máxima expresión, es la justicia. Para Aristóteles, la justicia es el lazo que une a los hombres de lo justo, es el principio del orden en toda sociedad política. Esto va avanzando y tenemos nuevos conceptos sobre la virtud. Marco Tulio Cicerón: la virtud depende por entero de su uso, y su uso más noble es el gobierno del Estado y la realización en hechos, no palabras. San Agustín nos dice: la justicia es la virtud que caracteriza al ciudadano como tal y que ordena a todos los ciudadanos hacia el fin común de la ciudad. Rousseau afirma que el pueblo se puede crear por medio de un contrato social, el contractualismo. El Estado, según Edmund Burke, dice que el Estado solo se puede lograr a través de las instituciones. Así vamos avanzando hasta, por ejemplo, llegar a Maquiavelo. Dice, él es el que abre el paso al planteamiento de la política moderna, porque él plantea, separa lo moral de lo político, así que de una u otra manera empieza aquí a valerlo todo, en cuanto a emplear todos los medios, justos o injustos, para alcanzar sus fines, por la eficacia del Estado. Hobbes dice que la conducta humana debe interpretarse en función de una psicología de las pasiones. Pues de una u otra manera, por eso él afirma que la humanidad, se debe hacer una política en que la humanidad esté dispuesta a cumplir con sus deberes cívicos, poniendo la filosofía moral y política sobre la base científica. Entonces, quizás esto de que estén dispuestos la humanidad y la función de la psicología y las pasiones se refiere a ese, ¿no? A este leviatán, a que cumplamos las leyes a través de algo que esté por encima de nosotros, que de una otra manera nos imponga miedo. John Locke argumenta que todos los hombres nacen libres y los derechos pertenecen a los individuos, no a los grupos. Los derechos pertenecen a los individuos, no a los grupos. La perspectiva de la ciencia política latinoamericana se hizo a través de grandes paradigmas explicativos: modernización, dependencia, evidenciando una tendencia cíclica que asume y deshace grandes esquemas teóricos. Acá, como vemos bien, en la dependencia, de depender nosotros como países en vía de desarrollo de estas grandes potencias por la propia ansias de querer o el anhelo de modernizarnos. Como vemos, como todas estas visiones que queremos son de una u otra manera centralistas en cuanto a que todos los niveles o divisiones de poder realmente están en un solo lugar, en la capital. Eso por eso se ven los grandes en las estadísticas del Producto Interno Bruto de una capital a las otras ciudades de un país en la América Latina. Realmente la diferencia es abismal en cuanto a lo que genera la propia capital. El análisis de la disciplina de la política la pone en presencia de un conjunto de controversias que se expresan en las diversas disputas, tanto en los enfoques como en los análisis del fenómeno de lo político, entre las que se resaltan las discrepancias que hay sobre el enfoque del análisis de la realidad. Hay dos grandes maneras de producir el conocimiento que se presenta en las ciencias sociales. Uno, el concepto positivista, que afirma que es posible conocer el mundo mediante la experiencia y la observación, que la verdad o cualquier afirmación puede confirmarse a través de la observación empírica y sistemática. El segundo, mediante el uso del método objetivo, desligado de connotaciones morales. La otra manera de producir conocimiento es a través de la perspectiva del relativismo hermenéutico. Esta rechaza la idea de que sea posible un conocimiento objetivo, universal e inmutable.
porque los criterios para valorar la verdad se relacionan con el tiempo, el lugar y la cultura. Como podemos observar, todo esto nos conduce a que hay diversas maneras de abordar la realidad sociopolítica. El razonamiento científico clásico nos ha llevado a la dicotomía entre deducción e inducción.